Hola, muy buenos días, segundo medio, ¿cómo están todos? Espero que todos bien despiertos, porque la clase de hoy tiene harto contenido y, bueno, además espero que sea un tema que les interesa. Es como la clase que esperan todos los alumnos desde séptimo básico, más o menos. Hoy día vamos a ver la Alemania nazi, ¿ya? Y también la figura de Hitler. Les voy a pedir que tomen apunte, que participen harto. Van a haber 2 preguntas finales de evaluación. Así que concentración y responder y participar lo más posible, ¿ya? Esta es nuestra clase número 8, de acuerdo a las clases de webclass y las que hemos grabado. La unidad todavía es la 1 porque abarca mucho. Abarca el periodo de crisis, todos los años 20. Nosotros vimos además ideologías. Abarca el totalitarismo y la Segunda Guerra Mundial. Y todavía no vemos Segunda Guerra Mundial. Con lo de hoy día debiéramos quedar listos para verlo en la próxima clase, ¿ya? Y ojalá en una sola clase, no creo. Pero ese es mi plan inicial. Ya, partimos con qué vimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Está ahí en todo caso. Te puede ser pillo, fijarse en lo que dice ahí y decirme. ¿Qué vimos la clase pasada, jóvenes? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Danae? Ya. Albert, buenos días, Albert. Buenos días, Francisco, ¿cómo está? Buenos días, Jesús. Rocío, que está entrando, buenos días. Ya. La Paula me dice populismo. Paula, esa es de la anterior. El Seba lo estaba diciendo, totalitarismo, que no es una ideología, ojo, a diferencia de todas las que vimos antes, como el nacionalismo, el populismo, el fascismo, el comunismo o socialismo, el liberalismo, el anarquismo, la socialdemocracia. El totalitarismo no es una ideología. ¿Por qué? Porque acá después vimos, ¿se acuerdan de esta filósofa Hannah Arendt que les conté? Que ella definía el totalitarismo como un régimen, un tipo de régimen que junta un poco de todo. Junta cosas fascistas, junta cosas nacionalistas, pero lo más importante del totalitarismo es que es un régimen en el cual el Estado controla todos los aspectos de la vida de las personas. Eso es un totalitarismo. Y ahí entonces caben tipos de gobierno de derecha o de izquierda. Por ejemplo, el régimen nazi o el fascista de Italia son totalitarios y son de derecha o ultraderecha, mientras que el régimen soviético de la URSS con Stalin también va a ser un totalitarismo pero de izquierda, con una tendencia contraria que sería el comunismo. ¿Ya hasta ahí les suena algo de lo que habíamos visto? ¿O estoy hablando chino? ¿O mandarín? ¿Jesús le suena? ¿Se acuerda? Matías, buenos días, Matías. A ver si esta clase está de verdad, porque la clase pasada no hubo respuesta. ¿Está aquí Matías Guzmán? Matías Alejandro Guzmán Segura, ¿está aquí? Paula, le habla al Matías. Ya, parece que no está. Después vimos una línea de tiempo que abarcaba todo. ¿Quién se acuerda lo que estaba en la línea de tiempo de este periodo de entreguerras? ¿Qué es lo que había? Todos me tienen que mencionar algún evento, porque vimos harto, que ocurrió durante este año, o sea, este periodo de año entre el 19 y el 39. Vamos, responda. Miren, no quiero recurrir a la amenaza, chiquillos, pero si no hay respuesta, a mí me sale mejor enviarles tarea, dejarles tarea y así yo compruebo que están respondiendo. Pero si no me responden en clase, me obligan a pedirles tarea. Y yo no quiero. Yo creo que usted tampoco. Entonces, si está en la clase, tiene que estar realmente, participar, responder. La Paula me dice guerra mundial. ¿Cuál, Paula?
Albert, ¿está respondiendo algo usted? ¿Está escribiendo? Ya, el Sebastián me dio un dato. Gracias, Sebastián. Revolución Rusa. Muy bien, eso ocurrió en 1917. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ocurrió? Son varios años. Estamos hablando de 20 años, un poquito más. Los años 20 o algo así, dice el Bastián. Bien, Bastián. Los locos años 20, se le conoce así. Los locos años 20. Bien, la Pía me dice el inicio de la Primera Guerra Mundial. En realidad sería el final de la Primera Guerra Mundial, porque se llama Entre Guerras, entonces está entre medio de una guerra y otra. ¿Ya, Pía? Pero bien, gracias por su participación. El resto, me faltan hartos sucesos. Albert, Alexander, Bárbara, Benjamín, Danae, Francisco, Jesús, Máximo, buenos días, Matías, Nicolás, Rocío, Sofía, Yavka. ¿Ya dije Sofía? Vamos, todos los que mencioné me tienen que responder algo. Si no, yo anoto aquí en mi cuadernito un 2 y tarea para la casa. ¿No? No hay respuesta. No están. Entonces no tengo 21 personas acá. Tengo 3, 4. Ya, está ahí Nicolás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Algún evento de acá, de los que vimos en la clase pasada? Voy a hacer un zoom, ya para ayudar un poco más. Vamos, ¿se acuerdan de alguno? Ya. Bien, Sofía, expansión alemana, acá, entre el 35 y el 39. Bien. Ya, Paula, pero ya lo dijeron, pues. El final de la Primera Guerra Mundial, sí. ¿Qué más? Bueno, ya. Pero tú misma ya lo dijiste y me lo estás repitiendo. Pía, nada que ver, nada que ver. Tercera Guerra Mundial no existe aún. Gracias, Francisco, la Gran Depresión, que es la consecuencia de otro evento. La Bárbara me dice nacimiento de la IMSS. Bárbara es la URSS, URSS, la Unión Soviética. Sofía dice Hitler llega al poder. Bien, en el 33. ¿Qué más? Inicio de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Nico. Ahí termina el periodo. La Pía del futuro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá hay varias cositas. No, muy después Benjamín. Bueno, no, después. No sirve. Otro, pero mira, están aquí. ¿Qué decía ahí? Me mencionaron la Gran Depresión, pero la Gran Depresión es la consecuencia de algo que pasó en Estados Unidos en 1929. El Tratado de Versalles, gracias Bastián. La Sofía también lo mencionó, acá está. En el 19, Tratado de Versalles. Bien. Rocío, ¿qué más? Matías, Máximo, que ni siquiera ha saludado. Danae. Diego, buenos días, tampoco ha saludado. Jesús. José Miguel. ¿Y su saludo? ¿Y su participación? Hola, hola. Ya. ¿Nada más? ¿Nadie tiene ningún otro dato que pasó acá? Ya, miren, les faltó. Stalin llega al poder. La marcha sobre Roma, en Italia, con el triunfo de Mussolini. La caída de la bolsa de Nueva York. No, Benja, eso es después. Eso es al final de la Segunda Guerra, la bomba de Hiroshima. ¿Qué más? Ya, no aparecen más acá. Y el resto lo vamos a ver en esta clase. Y después tuvieron que responder dos preguntas. Una que era, ¿se considera totalitario A, una dictadura, B, una ideología, C, un régimen político o D, un modelo económico? A ver si se acuerdan. Repito la pregunta. ¿Se considera totalitario A, una dictadura, B, una ideología, C, un régimen político o D, un modelo económico? Ahí me doy cuenta quién estaba escuchándome y quién no.
Vamos, responda Matías. ¿Está el Matías? Pues si responde es porque está. No entiendo ahí qué pasa. Matías, ¿estás tímido? No, no ha respondido en realidad. Me falta el Nico, la Danae, Pía, Francisco y Rocío que respondan la encuesta. Responda Rocío, por favor, Francisco, Danae, Matías. Necesito su respuesta. Francisco me queda y Matías por responder. ¿No? Ya, no hay caso. Vamos a publicar. Perdón. ¿Les aparece? No, ahí está. ¿Qué nos dice el resultado de esta encuesta? Que solo 8 personas estaban escuchando y poniendo atención. Porque en realidad un totalitarismo o se considera totalitario a un régimen, 6 personas, un régimen político. Les dije a todos los que estaban, no es una ideología, lo dije clarito. Totalitario o totalitarismo no es una ideología, es un régimen. Felicitación a las 6 personas que lo pusieron correcto, el resto todos un rojo. Una dictadura puede o no ser totalitaria. En el caso de Chile tuvimos dictadura, pero no era un totalitarismo, para que sepan. ¿Ya? Ya, bien, Albert. Pero es que si tú no me respondes, ¿cómo yo voy a saber? Hasta este momento no sabía. Ya, bien, bien. Después pregunté algo más difícil, sí, que no la voy a repetir, pero era ¿qué regímenes son totalitarios? Y salía Rusia, Italia fascista, Alemania nazi o Unión Soviética. Ya, así lo voy a hacer mejor, porque así me aseguro de que no saben. ¿Qué regímenes totalitarios? ¿Qué regímenes son totalitarios? Rusia, pero es que son con número. 1, Rusia. 2, Alemania nazi. 3, Italia fascista. Y 4, Unión Soviética. Letra A, solo 2 y 3. Mejor lo voy a decir bien. Letra A, solo Alemania nazi y Italia fascista. Letra B, Rusia, Alemania nazi, Italia fascista. C, Alemania nazi, Italia fascista, Unión Soviética. Y D, Alemania nazi y Unión Soviética. Responda. Me falta Rocío, Francisco, Pía, Bárbara, Danae y Matías. Vamos, Danae, Bárbara, Pía y Rocío. Y respondió el Matías ahora. ¿Ven que sí está? Que puede responder. Aunque respondió pésimo. Pero bueno, está. Danae, solo me falta la Pía. Listo. Estamos listos. Felicitaciones a las 8 personas que pusieron la C. Alemania nazi, Italia fascista y la Unión Soviética. Esos 3 son regímenes totalitarios. Rusia no, porque es anterior a la Unión Soviética y en esa época no era un totalitarismo, sino que era una monarquía. ¿Ya? Bien, bien a las 8 personas, felicitaciones. No sé quiénes fueron, pero ustedes lo saben. Este año, Benjamín, falta después de Segunda Guerra Mundial. Ya, vamos con la clase. Les tengo un videito del cual vamos a responder unas preguntas. Ponga atención al video. Espérenme. ¿Todos pudieron verlo? ¿Sí? ¿Se veía bien? Ya, súper. Igual dejé el enlace para los que no les
no sé, a veces se le repite o no reproduce bien. Ya, por eso dejé el enlace pía. Pero miren, en realidad es un extracto de la parte final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania estaba perdiendo las batallas, y quería saber si ustedes habían visto esta escena, porque se ocupa para otras cosas. Se hace como, es como una escena meme. Y ponen, por ejemplo, Hitler se entera de que, no sé, de que aprobaron el 10%. Eso, de ahí saqué la foto. ¿Habían visto eso? ¿La escena? ¿Alguien? ¿O es muy viejo lo que estoy diciendo, muy antiguo? El libro no lo había visto, ya. Si usted busca en YouTube, Hitler se entera, aparecen un millón de memes con el video, ¿ya? Para cada suceso importante la gente hace... Porque esta escena es muy icónica. Porque es la primera vez que en el cine se retrataba tan bien la imagen o la figura de Hitler, pero ya perdiendo. O sea, no como el líder carismático, no. Como un viejo decrépito que culpa a todo el mundo de sus derrotas. ¿Ya? ¿Sabes cómo acabó la Segunda Guerra Mundial para Alemania? ¿Saben o no? ¿Cómo terminó la guerra? Si no lo sabe, está bien, porque no lo hemos visto. Ya, el Benja cacha. Ya, la Paula dice todos muertos. Sí, en realidad, la guerra no termina con la pérdida, con la derrota de Alemania, porque también había otro frente que era en Japón. Es cuando Japón pierde, ahí recién termina la guerra, que es poco después de esto. Se pega un tiro, sí. De hecho, lo que dice ahí de amenaza es lo que hace. Como ya estaban perdiendo la guerra, prefería eso a tener que renunciar o ser juzgado. Porque se hicieron juicios. Y varios de los que fueron parte de su gabinete, sus militares fueron condenados de por vida. Ya. Y después tenía la pregunta, ¿por qué crees que la figura de Hitler es tan icónica? ¿Por qué es tan llamativa? Es tan... no sé cómo decirlo. Icónica es una buena palabra, un ícono. ¿Por qué creen ustedes que les llama la atención de la persona Hitler? Por el carisma. ¿Es carismático? ¿Es amoroso? No, pero carisma puede ser algo malo también, no tiene que ser alguien amable. Carismático sí, es malulo, por ser un líder. De hecho, convenció a cuánta gente. En su momento lo fue. Sí, tienes razón, Benja. ¿Qué más? Es como apasionado, ¿no? Ya, sí, hizo matanza, fue el líder de matanza, pero por ejemplo, piénsenlo así. Yo sé que es una comparación odiosa, pero generalmente nosotros comparamos a Hitler con Pinochet. Y Pinochet, a pesar de que era obedecido por sus leales, por sus cercanos, por él mismo, por la Fuerza Armada, no era una persona tan carismática, no era como una persona que fuera un líder para el resto. Hay hartas diferencias. Hitler como que desataba la pasión de la gente. Era pintor. Sí, Bárbara, gracias por el dato. Era pintor, no tuvo una formación académica, no fue alguien que haya llegado a la universidad ni nada. Entonces también es un mérito que haya tenido buenos discursos, tan buena oratoria para convencer al resto. Ya, hay caleta de películas sobre él y sobre el periodo y sobre los acontecimientos que él impulsó. ¿Te parece que asume su derrota de manera autocrítica? Con lo poquito que vimos del video. ¿Cómo justifica la derrota? Albert. Alex. Ya. Por ahí va, ¿cierto? Culpa a los demás. Ya, se nos alargó el inicio, chiquillos. Tenemos que avanzar porque ya son las 10:30. Siempre me pasa esto. Vamos tomando apuntes. La figura de Hitler. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial. Ya él fue, si bien no tenía un cargo importante, sí fue alguien inspirador dentro de las tropas. Era un tipo bien aguerrido que
defendió a su patria desde el principio, desde muy joven. En esta Primera Guerra Mundial, recuerde usted que Alemania perdió, y no solo perdió, sino que además fue duramente castigada por la comunidad europea en el Tratado de Versalles, que ya habíamos visto, en el cual se le culpa, se le obliga a pagar, se le obliga a entregar su territorio, y eso fue una gran humillación para el pueblo alemán y especialmente para Hitler, que participó en esa contienda. Se une al Partido Obrero Alemán en el año 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, y ese mismo partido, en el año siguiente, pasa a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, partido nazi. Lo vamos a marcar acá. Pasa a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que es ni más ni menos que el partido nazi. Usted lo va a poner en su apunte más sencillo. Acá. Nazi. Se instaura, al terminar la Primera Guerra, la República de Weimar, que era una democracia instaurada por, sobre todo, Francia. Como Francia ganó la guerra, junto a Estados Unidos, junto a Inglaterra, obligan a Alemania a pagar los costos de la guerra y además cambian su gobierno, imponen un gobierno que ellos mandaban desde afuera. Y esta República de Weimar no logra enfrentar las crisis sucesivas que le van a causar. Piensen ustedes que en los años 20, mientras Estados Unidos estaba en su apogeo, Alemania estaba pagando los costos de la guerra con lo poco que tenían, con lo poco que les quedó, y más encima en el 29 se desploma la bolsa en Nueva York y eso afecta directamente a la economía alemana, que se vio más golpeada aún, con la hiperinflación. Eso provocó una crisis enorme, no solo económica, crisis social, protestas en las calles, se forman grupos armados que se dedicaban a desestabilizar. Entre ellos, por ejemplo, los nazis, a través del Partido Nacional Socialista Obrero, que van a empezar a hacer acciones importantes, pero también otros partidos, como el Partido Comunista, van a competir los nazis con los comunistas por tener la mayor popularidad. Mientras ocurre eso, en 1923, antes de la crisis económica de Nueva York, los nazis generan un golpe de Estado. Hitler fue uno de los principales impulsores de este golpe de Estado, que no funcionó. Fue un golpe que fracasó y Hitler fue tomado prisionero. Se supone que tenía que cumplir una condena de 5 años, pero solo fueron 10 meses. Durante su reclusión en la prisión, Hitler escribe su famoso libro Mi lucha o Mein Kampf. Mein Kampf. No sé cómo decirlo, pero es Mein Kampf. ¿Ya? En este libro, él establece los principios de un futuro régimen nazi. El libro se va a convertir en una Biblia para el partido nazi y para todas las personas que se unen a esa ideología, al racismo, al nacionalsocialismo, al fascismo. ¿Qué es lo que establece este libro? Tiene un principio de autoritarismo, que la autoridad del líder futuro que llegue a ganar se tiene que imponer por sobre todo lo demás, que hay que fundar un Estado totalitario, o sea, en donde el Estado controle todo a través de sus fuerzas militares, de sus fuerzas policiales, un control completo. Se declara antiparlamentario, está en contra de que exista un Congreso, un Parlamento. ¿Saben lo que es eso, cierto? Un Congreso, un Parlamento, que en el caso de Alemania se va a llamar el Reichstag. ¿Ya? Es antiparlamentario, pero miren, el partido nazi va a postular al Congreso. O sea, están en contra del Congreso, pero sí participan de sus elecciones para ir ganando poder. Va a establecer que las libertades individuales, la libre circulación, la libre expresión, el libre culto, deberían restringirse para que el Estado controle todo, incluso la vida privada de las personas. Va a establecer que tiene que haber un Estado racista en el cual se haga diferencias por raza, porque, por ejemplo, va a decir, los judíos son una raza, no una comunidad religiosa. Y esa raza es la culpable de todos nuestros problemas. Es la culpable de que no haya ido mal en la guerra, es la culpable de la crisis que estamos viviendo ahora y por lo tanto tienen que ser eliminados.
Y por el contrario, la raza aria a la cual los alemanes reales pertenecemos, tenemos que controlar a las demás razas y mandar sobre ellas y usarlas como esclavos. Culpa a los judíos porque los judíos ustedes saben que es un pueblo que no tenía en esa época un territorio propio. Lo buscó por años, por siglos, un territorio propio. Entonces habían colonias de judíos en todas partes de Europa, en Estados Unidos también y en América igual. Y los judíos tienen la tradición o se dedican mucho al tema del comercio, de los préstamos, de las riquezas. Siempre han tenido como buena situación económica, porque tienen dinero y lo prestan a través de bancos o préstamos, y también con la venta de diamantes, por ejemplo, artículos de lujo. Entonces Hitler identificó en ello que ellos seguían teniendo buena situación a pesar de que todo el resto de Alemania estaba en crisis. No sé si se entiende, Benjamín. Al final no es que hayan sido los verdaderos culpables. Hitler desde el principio que tuvo un complejo de inferioridad, que sentía que todos los demás eran culpables de todo menos él. Y eso lo va a mantener por el resto de su vida, el de culpar al resto. Y vio un chivo expiatorio. ¿Conocen la palabra, lo que significa un chivo expiatorio? Es un falso culpable, que me sirve para desquitarme. Por ejemplo, en el caso de acá, como para que suene más común, generalmente los gobiernos o incluso la misma gente culpa a ciertas personas de su situación económica. Por ejemplo, no sé si han escuchado o ustedes mismos lo han dicho, que los inmigrantes son los culpables de nuestras crisis económicas. Eso es un chivo expiatorio, eso no es la verdad. Técnicamente, si revisamos los datos económicos, su porcentaje es mínimo con respecto a la gran mayoría. Por lo tanto, son un chivo expiatorio para culpar de nuestras crisis a otras personas. ¿Ya? Y eso lo usó Hitler y le funcionó muy bien, porque la población alemana estaba tan humillada, estaba tan enojada, estaba en una situación tan desesperada, que le creyó a Hitler y le creyó al partido nazi que los judíos eran los culpables. ¿Ya? Y por último, y lo más importante que tenía este libro, era su proyecto de expansión territorial. Su proyecto para agrandar Alemania. ¿Cómo se llamó ese proyecto? El espacio vital. El espacio, bueno, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero el espacio vital es la teoría o la idea o el proyecto que propuso Hitler a su partido y con el cual lo apoyaron. Ya, queremos lograr eso y lo vamos a hacer juntos. Con la crisis de 1929 aumenta la participación del partido nazi en el Reichstag, en el Congreso. ¿Ven? Lo que les decía, es contradictorio que sean anti-Congreso, pero participen en las elecciones para el Congreso. De hecho, después de 1929, el partido nazi, al igual que el partido comunista, que son dos ideologías completamente contrarias, aumentaron a 30% su participación. Pasaron del 3 al 30%. O sea, la gente empezó a fijarse en las ideas más radicales, en las propuestas más radicales, y por eso comunistas y nazis, que no se apoyan mutuamente, son enemigos. Pero la gente empieza a apoyar o a uno o a otro, extrema izquierda o extrema derecha. ¿Se entiende el nivel de polarización que se va a generar con las crisis? ¿Me están siguiendo o avíseme porque empiezo a hablar rápido y se me olvida que algunos quizás no entendieron algo, se me va? Hola, Vero. ¿Me están siguiendo, cierto? Ya, estado de crisis total. Empieza a ser más popular el partido nazi. Antes de eso no eran populares, ojo. Ya, ¿en qué consiste el espacio vital o, en alemán, Lebensraum? Lebensraum, ya. Era una teoría que en realidad no es de Hitler, sino que era de un geógrafo alemán anterior que se llamaba Friedrich Ratzel. Ratzel, que decía que los seres vivos, y dentro de ellos los seres humanos, necesitan de ciertos espacios para poder desarrollarse mejor. Él decía que mientras menos espacio tiene una persona, menor desarrollo va a lograr. ¿Ya? Y por ejemplo ponía el caso de los presidiarios. Se les reduce el espacio para que no puedan desarrollar sus delitos o lo que sea. Y así Hitler va a tomar esa idea para aplicarla a toda Alemania y va a decir
En la Primera Guerra Mundial nos quitaron territorio, nos redujeron nuestro espacio de vida, y por lo tanto tenemos que recuperarlo. ¿Ya? La raza aria, nuestra raza, la mejor del mundo, en palabras de Hitler, necesita mayor espacio para lograr su destino final, que es la gloria. El territorio que nos arrebataron en el Tratado de Versalles tenemos que recuperarlo, pero además tenemos que avanzar más allá de ese territorio. Tenemos que unir a todos los arios que están en Europa. Si hay arios en Francia, tenemos que sumar Francia a nuestro territorio. Si hay arios en Austria, en Eslovenia, etcétera, en España, en Portugal, tenemos que unirlos a nuestro territorio. Es una justificación para avanzar sobre el resto de Europa. Había que equiparar las capacidades, o sea, tenemos tantas capacidades por nuestra raza superior que tenemos que equipararlas con el territorio que ocupamos. Y así comenzó la anexión, o sea, anexión es unir, ya sumar. ¿Qué es lo que hacen primero? Anexar la zona del Sarre, que está acá, que pertenecía antiguamente a Alemania, pero Francia se había apoderado de ella al terminar la Primera Guerra Mundial. Recuperan el Sarre, luego recuperan la zona de Austria, que es esta parte de aquí, el imperio que había sido el imperio austrohúngaro y que se acabó en la Primera Guerra. Alemania une a Austria, pero ojo, los austríacos sí querían ser parte de Alemania porque tenían, yo les había dicho la otra vez, muchos elementos en común. Tenían una cultura muy parecida, el mismo idioma, los austríacos hablan alemán o germano, ya son como colegas en el fondo. Entonces miren, Alemania con Austria se unen fácilmente y Alemania con Italia no lo iba a anexar porque eran socios, eran aliados en este proceso, por lo tanto Alemania ya contaba con toda esta parte de acá como de su bando, de su lado. Pero ¿qué le quedaba agregar? La zona de los Sudetes que pertenecía a Checoslovaquia. Agrega primero esta zona y luego termina de agregar toda Checoslovaquia a Alemania en lo que se conoce como la Conferencia de Múnich, en donde Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera, aceptaron que Alemania sumara este territorio. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es gran culpa de Alemania y de Hitler, que quería anexar territorio europeo, pero también de la dejación en la que estaban los demás países. Francia no reaccionó, Inglaterra tampoco. Dejaron avanzar a Hitler. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados de que el comunismo soviético avanzara sobre Europa. Pensaban que el comunismo era más peligroso que el nazismo alemán. ¿Ya? Entonces permitieron que avanzara, hasta que se toma Polonia, que eso ya fue la gota que rebalsa el vaso y que hace que se declaren la guerra mutuamente. ¿Ya? ¿Tomaron apuntes de esto, supongo yo? No pantallazo, apunte en su cuaderno. Ya, entonces vamos a ver cómo Hitler llega al poder. Quiero que les quede claro que Hitler no instaura una dictadura. Hitler no era dictador, no lo fue, porque él llegó al poder de una manera no democrática, pero sí legal, de una manera legal, se le fue permitiendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que decir es que Hitler no es dictador. Hitler es totalitario, instauró un régimen totalitario, nazi, nacionalista, todo lo demás que le queramos poner está bien, pero no dictador. En 1933 es nombrado canciller de Alemania. ¿Y por qué fue nombrado canciller? Porque había una situación de crisis. El presidente de la época, que era Paul von Hindenburg, que está acá anotado, no contaba con la fuerza suficiente para resistir el ataque de comunistas, socialistas y más encima nazis. Entonces le permite ir ingresando de a poco. Su partido, el partido nazi, fue ganando varias veces puestos en el Parlamento. Y Hitler se convierte en el presidente del partido nazi, que eso no es un cargo político de gobierno, pero tenía tanta influencia sobre el presidente que finalmente lo fue obligando a que le cediera el poder. Entonces se convierte en canciller, que es como vicepresidente de Alemania, mientras que Hindenburg se mantiene como presidente. En medio de eso ocurre un suceso bien anecdótico. El Parlamento alemán, que se llama Reichstag, ya les había dicho,
es incendiado en un atentado. Hubieron varias investigaciones, pero Hitler y el partido nazi acusó al Partido Comunista Alemán de haberlo incendiado. Incluso se identificaron 3 personas que fueron condenadas, etc. Y eso permitió a Hitler eliminar el Partido Comunista Alemán. Lo prohibió, lo volvió ilegal. Entonces eliminó a sus principales opositores. ¿Qué es lo que se descubrió después? Que no fueron los comunistas los que incendiaron el Parlamento, sino que el mismo partido nazi de Hitler. Fue como un autoatentado para poder cerrar el Parlamento y eliminar a los demás partidos políticos y dejar solamente funcionando al partido nazi. Eso no se supo en el momento, se supo mucho después. Pero fue una estrategia que le sirvió mucho al partido nazi porque así quedaron como los únicos participantes del gobierno y a pesar de que Hitler todavía no es presidente, es solo canciller, obliga al presidente Paul von Hindenburg a declarar estado de emergencia. Así, a pesar de que el partido nazi no le estaba yendo bien en la última elección al Congreso, se convirtió igual en la fuerza mayoritaria por presiones. Hitler promulga una ley que le da autoridad a sí mismo sin ni siquiera necesidad de votaciones. O sea, técnicamente el Parlamento no estaba funcionando y Hitler lo había controlado completamente. Hitler también, desde su puesto de canciller, declara ilegal a todos los partidos excepto al suyo, al partido nazi, el único que se mantiene funcionando, y cae como anillo al dedo la muerte del presidente Hindenburg, quien muere en condiciones normales, muere de demencia senil, y Hitler toma el control ahora de todo el Reich, el Tercer Reich alemán, que es como el gobierno alemán. Con eso, ya en 1933 se inicia el terror y el estado policial. Se crean campos de concentración y se crean fuerzas policiales secretas como la SS y la Gestapo, además de la SA que ya existía anteriormente. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Aló? ¿Están ahí? Se me han ido varios. Disminuyó la cantidad. El Nicolás hace rato que estaba como en blanco. Parece que se fue el Matías. ¿Qué no? No me acuerdo qué pregunté. Ahí dice Jojo, sí. ¿Ya estamos? Para mostrarles este video. No hay duda. Ah, ok. Se me olvida la pregunta. Ya. Miren. Hay una película que salió el año pasado, me parece, que se llama Jojo Rabbit. Que es una película, es una mirada muy falsa de lo que fue el régimen nazi, porque es desde un niño, de cómo lo ve un niño, ¿ya? Es muy inocente, se evita un montón de cosas, se evita todo el terror, se evita el holocausto, se evita la tortura, la persecución, la matanza, y muestra como la parte más inocente o menos terrible del régimen nazi, y por lo tanto, recomiendo verla siempre y cuando sepan que esa no es la verdad. Es una película, es ficción. Pero tiene cosas bonitas, ¿ya? Y como les decía, es la mirada de un niño, que es Jojo, que le dicen así, y él quiere ingresar a las juventudes hitlerianas, ¿ya? Y es para que vean un poquito cómo el régimen nazi usó el racismo y lo impuso no a las personas adultas, sino desde niños, formando escuelas. El racismo se volvió una asignatura más del colegio y todo se enseñaba desde chiquitito para que nunca cuestionaran al régimen, ¿ya? Entonces quiero mostrarles que en la introducción de la película tiene escenas como escenas reales de los actos de masas que hacía Hitler, ¿ya? Pongan atención. Comparto un video. Ahí. Dejo igual el enlace acá. ¿Lo pudieron ver? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Sí? Ya. ¿Qué le pareció? ¿Inocente o no?
Ahí se supone que se encuentra con su amigo, no me acuerdo, pero le dice, ¿estás listo para nuestro primer día? Y se supone que era el primer día en que iban como a un campamento de niños nazis para formarse y para luego entrenarse y ser parte de la fila, les decía, de la juventud hitleriana. Después, claro, no les voy a hacer spoiler, pero él se da cuenta de su error. Ya, pero en el fondo, ¿qué es lo que quería mostrarles con esto? Que ¿por qué tanta gente fue convencida por este discurso? Un discurso de odio, ojo, porque estaban en una situación crítica. Necesitaban un salvador. ¿Ya? Y muchas veces uno cae en eso, de necesitar un salvador y creer en algo que te convenza de que va a mejorar la situación, aunque sea culpando a otros. Ya, con eso doy por finalizado. Esto es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Les decía que con la anexión de Polonia, la invasión de Polonia, se desata la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Acá tenemos una línea de tiempo, la cual solamente voy a decir algunas cosas importantes de estos años. Los años 30 son vitales para entender el régimen nazi. Ya, por acá. En el 33 habíamos dicho que Hitler es convertido o nombrado canciller de Alemania. En 1935 hace un plebiscito en el Sarre para anexar ese territorio a Alemania, de acuerdo al espacio vital. En 1936, no se los dije, pero se firma el pacto anti-Comintern, que es un pacto entre Alemania y Japón para combatir al comunismo. Coincide con que el incendio del Reichstag alemán eliminan el Partido Comunista Alemán y también se hace eso en Japón. En 1937, en España se bombardea la ciudad de Guernica. Esto es, a pesar de que España no es un régimen totalitario, sí va a tener importantes acuerdos con Italia y Alemania a través del fascismo. En 1938 se anexa Austria como parte de la política del Reich y se anexa los Sudetes, que es parte de Checoslovaquia. El año 39 se firma el Pacto de Acero entre Alemania e Italia, en el cual se comprometen a ayudarse mutuamente. Y ese mismo año se firma, y esto es lo sorprendente que vamos a ver la próxima clase, Alemania nazi firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética de Stalin. ¿Qué es lo que es este acuerdo? Que se llama el Pacto Ribbentrop-Molotov, lo vamos a ver la próxima clase, en que el comunismo no va a avanzar sobre territorio alemán y el nazismo no va a avanzar sobre territorio ruso. ¿Para qué? Para repartirse el resto de Europa entre ellos. Ya, eso lo vamos a dejar ahí en stand-by. Y por último, el mismo año 39 se invade Alemania, lo que da inicio o lo que provoca la declaración de guerra de Inglaterra, Francia y Estados Unidos contra Alemania, porque ya ha sido mucha la invasión. Ya, eso a modo de cierre. Y por último, dos preguntitas les decía sobre el contenido que vimos hoy día. Primera pregunta, ¿cómo llega Hitler al poder? A, con un golpe de Estado exitoso. B, por elecciones democráticas. C, el Parlamento lo nombra presidente. O D, es nombrado canciller por el presidente de Alemania. Vamos respondiendo rapidito, ahí les mandé la encuesta. You are now muted. You are now unmuted. Me falta Matías, Bárbara, Alexander y Francisco. Rapidito, rapidito, que nos queda muy poco tiempo. 3, 2, 1. Ya, publico respuestas. Estuvo muy peleado. La respuesta correcta era la letra D. Es nombrado canciller por el presidente Hindenburg. ¿Ya? No fue un golpe de Estado exitoso. En 1923 hizo un golpe de Estado que fracasó y por eso estuvo preso. Por lo tanto, era imposible esto. Elecciones democráticas tampoco. No fue elegido por el pueblo directamente él. ¿El Parlamento lo nombra presidente? No. Y de hecho, él quería cerrar el Parlamento.
Él presionó al presidente de Alemania a que le fuera cediendo el poder. ¿Se dan cuenta de su error? Esta pregunta la voy a repetir la próxima clase. Y última pregunta de la clase para ir cerrando porque ya es tarde, quedan 4 minutos para las 11. ¿En qué consistía el espacio vital? Esta está más fácil. A. Un plan de expansión territorial para unir a los arios de Europa. B. La cantidad de metros cuadrados necesarios para avanzar. O C. Al antiguo territorio ruso en manos de los comunistas. ¿Qué es lo que era el espacio vital? Responda a través de encuesta. You are now muted. You are now unmuted. Me falta Matías, Albert, Nicolás, Javiera y Sofía. Responda. 3, 2, 1. Sofía, responda. Ya, no espero más. Felicitaciones a las 13 personas que pusieron la letra A. Excelente, chiquillo. Esto quedó más claro, parece. El espacio vital era un plan de expansión territorial para unir a los arios de Europa. 3 personas se equivocaron. No importa, espero que lo corrijan para la próxima semana. Con esto me despido. Cuídense mucho. Cariños, no se atrasen con sus portafolios. Chao, chao.